Uno de los mejores cronistas del 17 de agosto de 2017 fue entonces el exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que asumió toda la responsabilidad durante esas horas críticas y los siguientes días de conmoción en España. El 17A, con mayúscula, sin duda marcó su etapa en el gobierno y en estos días de homenaje a las víctimas su implicación personal puedo asegurar que es plena. Juan Ignacio Zoido, exministro del Interior del Gobierno de España. Hola, buenos días. Buenos días, Isabel. Gracias por atendernos en directo aquí en el fin de semana a la cadena COPE, porque hace un año exactamente ¿dónde se encontraba? Pues mire, hace un año exactamente nos encontrábamos pues a punto de tener una reunión nuevamente con todos los representantes de los cuerpos de seguridad para evaluar cómo había pasado la noche, si había habido alguna consecuencia más después de los atentados de Cambril, y nos encontrábamos a punto de ir a el minuto de silencio que se celebró en Barcelona, a la que asistimos todas las instituciones y en la que estaban representadas todas las fuerzas políticas, pero al mismo tiempo también institucionalmente estaba el Ayuntamiento de Barcelona, estaba presente el Gobierno de España, estaba presente todas las instituciones, insisto, las más altas. Y a continuación de ese minuto de silencio, siempre destacado como la altura de mira del presidente Rajoy hizo que fuera él sobre el propio terreno a presidir una reunión en el Comité de Coordinación y de Control, donde estaban presentes la Guardia Civil, la Policía Nacional, los Mossos de Escuadra, la Guardia Urbana, todos los servicios de emergencia, desde los sanitarios a Protección Civil, etcétera, etcétera. Y él dirigió esa reunión como presidente del gobierno en la sede de la Generalitat, donde estaba constituido. Aquel día fue un día en el que se demostró, igual que en el día de ayer, que estábamos todos unidos los demócratas contra el terrorismo yihadista, contra el terrorismo etarra que hemos padecido en España, incluso como el esfuerzo de tratar a las víctimas, de homenajearlas, de respetarlas, era lo que primaba, y por eso yo siempre he comentado en estos últimos días cómo aquel espíritu que se vivió se tornó en poco tiempo después en una perturbación de lo que tenía que ser esa defensa de las víctimas en la manifestación que para ello se convocó. Y fue sin duda aprovechar los independentistas para una exaltación e internacionalizar el problema. Por tanto, nos encontramos prácticamente todos todavía pues muy conmovidos por lo que se había vivido, todos apoyando a las víctimas del terrorismo. La directora general de víctimas del terrorismo del Ministerio del Interior estaba con todo su equipo visitando hospital por hospital a todas las víctimas para ofrecerle las ayudas, para contactar con sus propios familiares, para facilitarle la llegada a España, habida cuenta de que había lesionado de 30 nacionalidades, que fue un atentado horroroso, fue tremendo. Fue en Barcelona, pero internacional, podríamos decir. Claro, porque es que las víctimas eran de más de 30 países y había más de 130 lesionados, 16 víctimas fallecidas. Fue tremendo y estábamos todavía con la conmoción de los hechos, pero al mismo tiempo asumiendo la responsabilidad con el presidente Rajoy a la cabeza de que teníamos que estar todos unidos en la respuesta contra el terrorismo, que teníamos que apoyar a las víctimas del terrorismo y al mismo tiempo ser muy fuertes para demostrarles que no iban a vencernos, porque España ha sabido superar terrorismos que han causado muchísimo dolor como el etarra, y los yihadistas no van a poder tampoco con la democracia española. Ahora, señor exministro, con la perspectiva que tenemos, con la vista atrás que podemos hacer, esas decisiones que fueron cruciales, esas instrucciones que se tomaron en un primer momento, porque la noticia la recibe fuera, enseguida viaja a Barcelona, ¿cree que fue determinante la coordinación entre los cuerpos de seguridad? Mire, en términos generales, la coordinación y la colaboración, le puedo asegurar que fue bastante buena, ¿no?
La colaboración fue total y absoluta y por tanto yo siempre reclamaré, porque viví en primera persona, cómo se esforzaron todos los representantes de los distintos cuerpos de seguridad para cuanto antes atender en primer lugar a los lesionados, estabilizarlos, cómo se iniciaron inmediatamente y se pusieron en común la mayoría de las informaciones para poder dar respuesta y detener a aquellos que todavía quedaban por detener y sobre todo por indagar y inmediatamente tuvimos contactos con la inteligencia y con los servicios policiales, sobre todo con Francia y con Marruecos, obteniéndose ya inmediatamente datos desde las primeras horas de los movimientos que había tenido esa célula terrorista y sus integrantes en los dos países. Por eso fue una colaboración total y quiero en especial, ya que ha habido quienes sin duda alguna han querido poner en tela de juicio la colaboración absoluta y total de la Policía Nacional, del CNI y de la Guardia Civil, es decir, que la colaboración fue total y así lo ha sido siempre en la derrota del terrorismo. Y si desde luego en algún momento ha habido alguna ausencia de coordinación, no ha sido por estas tres instituciones a las que, insisto, se demostró desde el primer momento una colaboración absoluta, a pesar de ser el primer atentado que yo conociera que no se instruyó por parte de la policía o de la Guardia Civil, sino que el juez de la Audiencia Nacional, en uso a sus competencias y a sus facultades, determinó que la instrucción del caso en aquellos primeros momentos la llevaran los Mossos de Escuadra. La lealtad de las fuerzas de seguridad del Estado, Guardia Civil, Policía y el CNI con los Mossos de Escuadra fue total y absoluta. Por eso no voy a consentir ninguna insinuación de alguno de los presos independentistas que acaban de hacer en estos últimos días. Es muy triste, ¿no, Juan Ignacio Zoido, que justamente en ese comité de crisis donde se encontraba también Puigdemont, horas después ese luto se levantara rápidamente por los símbolos secesionistas, ¿no? ¿Esto fue una decepción para todos ustedes? Bueno, yo creo que fue una decepción, fue una provocación, fue un error gravísimo desde el punto de vista político, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista del respeto que se merecen las víctimas del terrorismo, pero sin embargo lo aprovecharon y no me cabe la menor duda de que había una organización detrás de todo, porque estaba todo perfectamente orquestado, en qué planos tenían que salir cada uno, dónde se llevaban, porque después había otra gente que no iba con esa intención, pero sin embargo ellos supieron ponerse en sitios determinados, que se pinchara la cámara que se pinchara, pues se veía. Insisto, no todo el mundo fue con esa intención, había mucha gente de buena fe que fueron sorprendidos por el espíritu de romper esa unidad de actos, de unidad contra los terroristas y sobre todo por el respeto a las víctimas del terrorismo, para hacer una exaltación de lo que es el movimiento independentista. Lamento que en el día de ayer, donde el respeto volvió a recuperarse, pues que sin duda alguna algunos quisieran seguir internacionalizando este proceso independentista en Cataluña, pues haciendo un uso torticero de pancartas para seguir alentando este problema que solo han creado un grupo independentista de catalanes que están al margen de lo que piensa la mayoría de la sociedad catalana. Lamento que todavía eso haya sucedido, pero también es verdad que fue ayer en mucha menor medida que la que se organizó pocos días después de los atentados hace un año. Por eso creo que tenemos que sacar las conclusiones de que tenemos que fortalecer la unidad de todos los demócratas, fortalecer la unidad de todos los partidos, fortalecer la unidad de todas las administraciones y de toda la sociedad civil para que consigamos mantener ese espíritu de unidad frente al terrorismo que ha sabido mantenerse en España a lo largo de los 40 años de democracia. Y para ello pues tenemos que seguir fortaleciendo con el pacto antiterrorista la incorporación de todas las fuerzas políticas, pero al mismo tiempo saber dar las respuestas y que desde luego no consintamos que nadie vaya a romper la unidad. Y aprovecho también la oportunidad que me da usted, Isabel, para decir que no es de recibo que
el señor Torra, presidente ahora de la Generalitat, diga que se haya atacado a Cataluña por parte del Estado español. Y yo le pido al presidente del Gobierno que inmediatamente responda a esta amenaza a los catalanes y a los españoles en general, y que defienda los derechos de todos los ciudadanos de Cataluña y de España. No se pueden consentir expresiones y que supongan una amenaza y un insulto a los españoles por quien hoy por hoy preside la Generalitat de Cataluña. Expresiones que dividen, exministro, son caldo de cultivo para posibles ataques terroristas. Me explico. Es decir, la división de un país es un punto de debilidad que se puede aprovechar. Usted que ha dejado un buen legado de protocolo antiyihadista con este pacto antiterrorista. No cabe la menor duda que la mayor fortaleza que tiene una sociedad es la unidad frente al terrorismo, esa unidad que tiene que superar diferencias ideológicas y que tiene que superar algún tipo de diferencias de planteamientos políticos, pero que frente al terrorismo, por supuesto, tenemos que estar todos unidos. Y sin duda, aunque la seguridad 100%, la seguridad total y absoluta no se puede garantizar, el que una sociedad no esté unida, en que haya fracturas en temas que... Ay, que parece que hemos perdido la conexión. Don Juan Ignacio, ¿nos escucha? A ver, que parece que hemos perdido ahí la conexión. Son las 10:32, una hora menos en Canarias. Estamos en el fin de semana de la cadena COPE. Estábamos hablando hace unos segundos con el exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que le vuelvo a escuchar. Sí, nos decía que la división jamás va a ser otro motivo que no haga nada más que atraer, ¿no?, a quienes se aprovechan de esa división. Efectivamente, mientras más fuerte sea una sociedad, mientras más unidos estemos, seremos menos vulnerables, y por tanto una fractura pues nos hace ser vulnerables, y por eso yo insisto mucho de que de verdad se superen las diferencias y que de una vez por todas retomemos la cordura de estar todos junto al terrorismo, porque todos tenemos que defender a la vida, tenemos que defender los derechos y libertades que nos dimos a nosotros mismos los españoles, pero tenemos que defender sin duda alguna también a las víctimas del terrorismo, a las de España, a las de fuera, el terrorismo yihadista, del terrorismo de Tarra, terrorismo venga de donde venga, y ahí sin fractura tenemos que estar todos juntos. Brevemente, señor Zoido, las víctimas que tienen ese sentimiento de orfandad, como nos ha transmitido Rubén, que quizá en los minutos críticos, los días más críticos después del atentado, pues seguramente no pudo estar al 200% a todo. ¿Qué les dice ahora que tiene tiempo, un año después? Bien, pues que si tienen algún tipo de problema, que se pongan en contacto con la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo. Te puedo asegurar que la Dirección General de Apoyo a Víctimas de Terrorismo, que se constituyó bajo el gobierno del presidente Rajoy, ha sido y es la única dirección política que en todos los países de la Unión Europea, yo me atrevería a decir que en todos los países a nivel internacional, tiene un gobierno y tiene como cometido fundamental estar permanentemente para auxiliar y ayudar a las víctimas del terrorismo. Por eso les pido que, ya desde el primer momento estuvieron en contacto con ellos, pues que cualquier duda que tengan, cualquier necesidad, que se pongan en contacto, que sabrán desde la Dirección General del Ministerio del Interior encauzar esas pretensiones, pero sobre todo sabrán darle la ayuda que necesitan esas víctimas, que es nuestra obsesión, que ya que han padecido la tragedia y la secuela de un acto terrorista, que sientan que está muy cerca el gobierno de España, que sientan que está muy cerca también toda la sociedad española. Don Juan Ignacio Zoido, exministro del Interior del Gobierno de España, gracias por atenderme en el fin de semana y gracias por ser un gran trasnochador de la radio. Pues sí, Isabel, yo le doy las gracias y sobre todo me va a permitir que haga una reflexión final con todo este tema que está sucediendo hoy con el ataque que ayer escuché del señor Torra. Uh-huh. España es el país más descentralizado, más plural y más diverso de todo el entorno político de la Unión Europea. Y por tanto Cataluña es el
la comunidad autónoma que tiene más autogobierno y que tiene más competencia que incluso los estados federales. Yo creo que esta afirmación, que nadie podrá pues ni siquiera ponerla en cuestión, nos sirva para que retomemos la unidad frente al terrorismo y que nunca olvidemos que nos costó mucho pues darnos una constitución de todos y para todos, que nos costó mucho conseguir unos derechos y que nadie va a venir a quitárnoslos. Muchas gracias, porque sé que en su programa y a lo largo de todos estos días en su cadena, al igual que en otras, han estado ustedes ocupándose de recordar lo importante que estemos unidos frente a esta lacra del terrorismo. Señor Zoido, muchísimas gracias. Muchas gracias, Isabel.